bendecid y no maldigáis. Amén. Porque es que últimamente he estado viendo cómo mucha gente cree que ser cristiano es tener ciertas conductas, y lo he venido repitiendo también. Pero hay una distancia entre tener ciertas conductas y realmente vivir en la palabra del Señor. Y vivir en la palabra del Señor demanda que escudriñemos la Biblia, que la estudiemos, la aprendamos y la asumamos en nuestra forma, con amor sobre todo, porque es la palabra de nuestro Padre, es alimento para la eternidad, pero también en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de hablar. Amén. Y la volvamos nuestra norma de vida. Y yo he enfatizado, no es con fanatismos, es conforme a una vida práctica, a una vida de fe práctica en Cristo. Entonces vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 14. El título de la predicación es Bendecid y no maldigáis. ¿Ven? Y dice así la palabra del Señor. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Volvamos a leer. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Amén. Uno de los graves problemas que tiene la humanidad reside en el poder de la lengua. Pero tengo que ser claro en una cosa. No porque creamos en la confesión positiva que están aplicando en muchas mega iglesias de doctrina chueca y herética y apóstata. No. El poder de la lengua no está en que cree circunstancias. Como decía algún cantante pseudocristiano, es que yo le digo a mis hijos que confiesen que van a ser millonarios porque eso va a crear esa realidad. No, no es en ese sentido. El poder de la lengua está en que ocasiona problemas. Un chisme ocasiona hasta muertes. No hay ningún poder sobrenatural, pero sí lleva a muertes, a enemistades, a contiendas, a pleitos. Amén. Muchas veces las maldiciones no tienen ningún poder sobrenatural, pero cuando la persona asume que ¡ay, me maldijeron! Como dicen, se echa ella misma, se predispone a que se estrelle con circunstancias adversas, pero no porque haya un poder sobrenatural en la maldición en sí. Y Satanás feliz para que la gente crea eso. La lengua tiene un poder. Amén. Porque las palabras que pronunciamos van a tener un efecto en el que las dice, no en los demás. Amén. En el que las dice, sobre todo, porque Él es responsable. Y tenemos que dar cuenta de todo lo que digamos ante el Señor. Por eso es que a mí me asombra y me aterra esos pastores que hablan sandeces, perdónenme la expresión, y mentiras y herejías para conseguir dinero y para engañar a la gente. Incluso en el profeta Ezequiel creo que es que dice, ay de los pastores que dispersan mis ovejas, porque somos responsables de lo que hablamos. Amén. El poder está en que nos hace responsables y no en los demás. Amén. En cada quien está lo que asuma. Amén. Maldecir no es solo decir palabras groseras, soeces o grotescas contra otro. Es también desearle el mal a alguien. Eso es maldecir. O hablar mal de una persona. Amén. Mal decir, mal hablar. Amén. En ocasiones las personas creen que al desear el mal o maldecir a alguien van a lograr ese propósito. Y creen hacerlo bien. Pero según la Biblia, ese mal no le va a hacer mal al otro en sí, sino al que lo está deseando.
Amén. Porque todo lo que sale de la boca, ¿dónde se origina? En el corazón. Y eso contamina, eso ata, eso amarga, eso envenena. Amén. Comprobémoslo en la Biblia. Dice así, en Marcos, San Marcos capítulo 7, verso 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. ¿Ven? No es de lo de afuera. A mí me da risa con mucha gente que viene prohibiendo cosas de comer por motivos religiosos. Escúcheme bien. No por dieta, porque por dieta y por salud hay que dejar de comer cosas cuando hacen daño. Pero por motivos religiosos. Bueno, porque es pecado, porque es pecado. Amén. ¿Qué me dice la Biblia? Nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, del ser humano, eso es lo que contamina al hombre. Por esto podemos entender que las personas se atan espiritualmente y emocionalmente a amarguras, envidias, deseos de venganza, odio, rencores. Se atan ellas mismas con eso que desean de su corazón. Y sobre todo cuando desean o declaran el mal contra otra persona. Amén. Porque esto es obra de Satanás que pone en el corazón para contaminar al hombre. Dicen por ahí los psicólogos que es que cuando está el mecanismo de reflejo del espejo, por eso a la persona le molesta tanto, porque se ve reflejado en el otro y no soporta. Amén. Claro, eso asusado o avivado por el enemigo que está detrás de esa persona que está sintiendo eso. Es cuando te dicen, oye, pero tú sí eres odioso. Pronto lo odioso es el que lo está diciendo. Amén. Oye, pero te falta humildad. El que le falta humildad es el que lo está diciendo. Amén. Porque eso es de su corazón. Amén. Esa es la obra de Satanás que pone en el corazón para que el ser humano no tenga paz, para contaminar al hombre. Amén. Porque como dice el versículo 21, San Marcos capítulo 7, versículo 21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Verso 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la insensatez. Versículo 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Y entonces viene el hermanito, ay, pastor, perdóneme, pero es que yo iba con mi esposa y volteé a mirar a una mujer y el diablo, y el diablo, y el diablo, y el demonio me... No, es de su corazón que sale todo esto. Amén. Y entonces entró el espíritu de disensión y mi mujer comenzó a pelearme y... No es el diablo, no le echemos la culpa al diablo por las cosas que de nuestra carne seguimos amando en nuestro corazón. Y que se reflejan en esto, de maldecir. Amén. Hay un cuento por ahí que dicen que encontraron al diablo llorando en una esquina y le preguntaron, ¿por qué llora, diablo? Y dijo, porque los evangélicos, esos cristianos me echan la culpa de todo a mí. Y esa es una de las cosas que no le permite al hombre hacerse responsable de las obras de su carne y pedirle al Señor que lo cambie por dentro. Por eso es que Dios quiere no cambios de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Y que lo hagamos desde el corazón, por amor a Él, para que el corazón sea libre de todas estas cosas que estábamos leyendo en el versículo 23. Amén. Pero aún así, a veces hay gente que se pregunta, ¿y por qué estoy triste? ¿Y por qué estoy cargado? ¿Por qué estoy inquieto? ¿Por qué a mí no siento paz? ¿Por qué estoy intranquilo?
¿Y por qué se demoran las bendiciones? Porque todo eso puede estar en el corazón. Amén. Ay, porque todo me parece una rutina, es que ya no puedo orar, no siento deseo de cantar o de hacer palmas, ya me da sueño leer la Biblia, mientras otros los veo regocijados. Es que depende de esto, de qué tanto usted y yo permitimos que la Biblia, la palabra del Señor, la verdad, Cristo, a través de su realidad como Espíritu Santo, entre nosotros y nos haga libres. Amén. Sencillamente, cuando una persona siente todas esas cosas negativas y esas cargas, es porque aún tiene en su corazón, tal vez sin darse cuenta, estas cosas entronizadas. Y cuando se presenta alguna situación en el diario vivir, se ofende, quiere destruir al otro, que odia y ¡ay! La Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Amén. Ya uno tiene derecho a molestarse cuando está viendo una injusticia o algo, pero no a odiar y a sentir ganas de vengarse y cosas así, o a planear algo. Amén. O a maldecir. Yo he dicho una anécdota que me pasó cuando pues, se dio la separación de la mamá de mi hijo conmigo. Y sentía eso, literalmente el enemigo me decía, maldícela, maldícela. En alguna ocasión en Bogotá decía yo, era como en los dibujitos animados, en los cartoons, en las caricaturas, que estaba el angelito aquí y el diablito acá, y el uno le decía, haz lo malo, y el otro, no, haz lo bueno. Era prácticamente, es jocoso y parece divertido, pero era así. Maldícela, maldícela. Y por el otro lado venía a mi mente la palabra del Señor, dice, bendecid y no maldigáis, precisamente de este versículo. Porque cuando uno maldice, se está atando con todas esas cosas, con amarguras, con falta de paz, con todo eso, y está contaminando sin darse cuenta. Y les digo una cosa, por más que uno esté en el Señor, en la parte humana, en la carne, ninguno estamos inmunes a que los dardos del enemigo nos ataquen. Pero si en nuestro corazón está el amor de Cristo, vamos a hacerle caso a la palabra y no al ataque del enemigo. Por eso es que debemos seguir la recomendación de la Biblia de renovar nuestra mente. Amén. No os conforméis a los deseos de este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, dice Romanos, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. En alguna ocasión alguien daba un ejemplo como este. Dice que la mente humana era como el hipódromo donde corren varios caballos, pero aquí en la mente no eran caballos, sino muchos pensamientos. Amén. Pero yo pienso que aún es más grave. Amén. Cuando esos pensamientos son, mejor dicho, sin control, como potros salvajes, que se convierten en acciones, en palabras primero y después en acciones. Amén. Por ejemplo, no es correcto que alguien supuestamente con conocimiento espiritual desee el mal para otro. Entonces, cuando alguien supuestamente tiene conocimiento espiritual y desea el mal para otro, y en su oración le pide a Dios así, por ejemplo, Señor, tócale, tráele maldición. A fulano de tal, tócale la economía, quítale. A tal persona ponle enfermedad, quita la salud de su casa. Eso está completamente contrario a la verdad de Dios. Eso es estar en la carne. Eso es estar en contra de la gracia de Cristo. Porque la gracia de Cristo incluso me exige amar a los enemigos. Amén. Por eso vuelvo a recordar lo que dice la Escritura. Bendecid y no maldigáis. Cuando los pensamientos se pasan a la lengua, es decir, permitimos convertirse en palabras o los convertimos en palabras, también podríamos asemejarlo a una fiera, a un animal salvaje sin domar. Por eso es que el apóstol en la epístola de Santiago, el capítulo 3, hablando sobre la lengua,
Dice en el verso 6, Santiago capítulo 3, versículo 6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Verso 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ay, hermano, pero usted ha dicho que en el Edén se perdió la imagen. Sí, pero no la semejanza. La imagen, lo espiritual. Amén. Pero cuando llegamos a Cristo, ¿qué es lo que tiene que recuperarse en nosotros? La imagen, lo espiritual. Amén. La semejanza. Amén. Está en el ser humano. El verso 10 de aquí del capítulo Santiago, capítulo 3, versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, porque Jesús nos lo enseñó con el ejemplo. Dice un texto que cuando le maldecían, no maldecía, sino que bendecía. Amén. Y según la epístola del apóstol Santiago, que fue dada por revelación, los pensamientos y la lengua no se pueden domar humanamente. Por eso la gente del mundo puede odiar, envidiar, sentir rencor, porque están en el mundo y no hay nada que controle eso. Amén. Y hacen planes. Hijos que planean hasta matar a los padres por un tris de herencia. Esposas que planean matar al esposo, contratan asesinos, esposos que matan a las esposas, un montón de cosas, porque los pensamientos de la lengua no se pueden domar humanamente. Solo hay alguien que sí puede dominarlos, y es Dios. Por eso los seres humanos necesitamos a Dios en nuestra vida, para que domine los pensamientos, y por su palabra y su presencia en nosotros, como Espíritu Santo, nos lleve a refrenar nuestra lengua. Y de ahí el consejo, insisto, dado por la palabra, de renovar nuestra mente hasta lograr tener la mente de Cristo. Porque la gente dice, ay, ya no, yo soy nueva criatura, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No lo diga, hágalo, hagámoslo. Amén. Que se vea que vive Cristo en nosotros. Como el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo imito a Cristo, como yo de Cristo. Amén. Esa es la meta, ese es el reto, el desafío del verdadero cristiano espiritual. Amén. Ser renovado en el espíritu de nuestra mente, a partir del evangelio, de la palabra. Por eso es que es triste que un hermano se conforme con una prédica a la semana. ¿Cómo va a aprender la Biblia? ¿Cómo va a aprender la verdad? ¿Cómo va a subir esa palabra que lo libera? A ese Cristo, palabra. Amén. Evangelio, buena nueva. Señor, verdad. ¿Cómo lo va a asumir si solo se relaciona 20 minutos, 40 minutos a la semana? Amén. Se necesita una comunión constante. Yo quedé impresionado de escuchar sobre la historia de Martín Lutero, un hombre que pasaba días sin dormir buscando en la palabra del Señor respuesta a sus inquietudes, buscando paz espiritual. Yo digo, ojalá todos hiciéramos eso. Amén. Y más ahora que los días son malos. Mirad cómo empleáis el tiempo ahora que los días son malos. Amén. Entonces, insisto que para limpiarnos de los malos pensamientos y refrenar nuestras palabras que obstruyen y estorban la comunión con Dios, está el poder del Dios del cielo solamente. Amén. Entonces la persona solo necesita
acercarse a Dios. Disponer su voluntad. Amén. Esforzarse en esa búsqueda de comunión con Dios. Tristemente, hoy en un gran porcentaje del cristianismo, muchos van a buscar a Dios para que les dé un favor, pero no porque quieren aprender de Él. Amén. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo se logra la comunión con Dios? Sencillamente orando y pidiéndole de corazón que tome nuestra mente. Y como dice el cántico, renuévame, Señor Jesús. Renueva mi corazón. Como tú me perdonaste, que yo pueda perdonar. Que tú vivas en mí para que tu Espíritu Santo vive en mí de tal manera que yo pueda hacer lo que tú hacías. Pero no tanto por hacer milagros y sanidades. Si suceden, gloria a Dios. Sino poder amar como tú amaste. Perdonar como tú perdonaste. Amén. Y sentir el perdón y darle el perdón a los demás como tú me lo diste a mí. Y entonces, ese aguijón, esa amargura, ese deseo de venganza, ese odio, todo eso que quita la paz y que, como dijéramos, inquieta y crea desasosiego en la mente y en el corazón, se va a ir. Amén. Cuando nos disponemos a ser como Jesús fue, seremos bendecidos en sobreabundancia por Dios mismo. Es que ya recibimos al Espíritu Santo. Ya tenemos las alas del Espíritu, ahora solo es cuestión de disposición. Por eso el consejo del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 17, dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, todo ser humano, sea pronto para oír, tardo para hablar. Acuérdense, en la ligereza de palabras hay necedad. Tardo para airarse. Amén. Y el verso 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Usted quiere las bendiciones de las promesas? ¿Quiero yo bendiciones? ¿Quiero yo ver la gloria de Dios en mi vida? ¿Quiero sentir su amor, su unción, el gozo de su espíritu? El consejo es fácil, es sencillo. Bendecid y no maldigáis. En otras palabras, la actitud del verdadero creyente mide el nivel de entendimiento espiritual. Amén. Y yo insisto, el nivel espiritual de una persona no se ve en las largas oraciones que haga, ni en que fluyan los dones, se ve en la vivencia. Amén. En la aplicación de lo que entiende de la verdad de Dios a sus acciones. No porque lo vean, sino porque ama al Señor. Amén. Porque hay una cosa que tenemos que separar. No hay que confundir conocimiento espiritual, el cual es necesario, con revelación, que es entender. Amén. Usted y yo podemos perdonar cuando verdaderamente la presencia del Espíritu Santo, la luz de Dios, ha penetrado en nuestro corazón. Para gloria de Dios y bendición nuestra. Amén. Cuando yo entiendo todo lo que me ha perdonado Dios, y aún con todo eso derramó su sangre, precisamente porque para perdonarme, no tengo argumentos para odiar a nadie, ni para querer vengarme. Ah, ¿qué me hicieron? Voy a donde mi Señor, Dios mío, te entrego esta situación. En San Marcos capítulo 11, verso 24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Ven? Verso 25, y cuando estéis orando, ¿qué? Perdonad. Si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No es como la canción del santo cachón. Que te perdone Dios, porque yo no soy el santo. Qué equivocados. Amén. O la gente dice, no, que lo perdone Dios, yo no lo perdono. Pues para que el perdón de Dios se haga efecto en uno tiene que perdonar. Porque dice el verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No hay una ofensa que no deba ser perdonada, porque todo rencor se constituye en un estorbo, en una atadura espiritual que no permite que Dios me escuche, que impide que mis peticiones, mis oraciones pasen más allá del techo, que me pone el techo como un cielo de bronce que no lo traspasa nada. Amén. Y la gente, pero ¿por qué yo oro y Dios no me escucha? Entonces vienen, pastor, ore que usted es más santo. No, simplemente lo que implica es que tenemos que perdonar para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Porque la fe va de la mano con el perdón. Así que, insisto, la Biblia nos dice, bendecid y no maldigáis. Y recalco, bendecid y no maldigáis. Esas son las enseñanzas de Cristo. Y vamos a leer en una gran enseñanza en San Mateo capítulo 5, el verso 40, San Mateo capítulo 5, verso 44. Pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos. Ahí no nos dice, pero yo os digo hablar en lenguas y sanar enfermos. Hay que hacer eso. Pero aquí el mandato del Señor es claro. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ven por qué no todo el mundo es hijo de Dios? Y muchos creyentes todavía les queda grande el ser hechos. Estamos siendo, por eso insisto yo, estamos siendo hechos hijos. Tenemos el derecho, la potestad, pero tenemos que dejarnos hacer hijos de Dios. Que Él nos haga sus hijos. ¿Cómo? Aplicando esto. Qué hermoso texto. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Verso 46. Mateo capítulo 5, verso 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Eso es lo más fácil. Amén. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Eso hace todo el mundo. Ama a los que le caen bien. Amén. Verso 47, San Mateo capítulo 5, verso 47. Dice así, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, a vuestros hermanos, a los que te caen bien, a los que se identifican contigo, ¿qué hacéis de más? Nada. Dice la Biblia, ¿no hacen también así los gentiles, los que no conocen a Dios? Y el verso 48 dice, sed pues, miren la cosa, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, actuar correctamente. En eso se ve la perfección de Dios en nosotros. O qué tanto nos hemos dejado perfeccionar más bien por Dios para imitarlo a Él.
Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿En qué se ve que estamos siendo perfeccionados? En que podemos hacer lo que los gentiles no hacen. En que podemos hacer lo que la otra gente, aunque tenga religión, no hace. Que amamos a nuestros enemigos, que perdonamos, que saludamos a todo el mundo sin rencores, que no nos amargamos por cualquier cosa. Amén. Que no enconamos las heridas. El apóstol Pablo enfrentó conflictos aún dentro de la misma iglesia en Corinto. Y nos lo deja ver en la primera epístola de Corintios, el capítulo 4, el verso 2, se dice, nos maldicen y bendecimos. ¿Ve? Él había aprendido como fariseo de fariseos, porque era estudiado en la ley, que la ley decía ojo por ojo, mal por mal. Amén. Nunca decía, tócale la economía a los que nos maldicen, tócale la salud, mándales enfermedad. Así no dice. Él, que había sido fariseo, en la gracia de Cristo aprendió todo lo contrario, el amor de Dios. Amén. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Amén. O sea, no era en cualquier momentico que los maldecían, sino cuando estaban bien cansados, bien fatigados, bien, y venía de encima, tome la maldición, y ellos bendecían. Amén. Dice, padecemos persecución y la soportamos. Hoy en día nadie quiere que lo persigan. Ay, es que, no, yo mejor no. ¿Ven? El de Corintios capítulo 4, verso 13. Dice así, nos difaman y rogamos. Amén. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Amén. Dice, no os escribo esto para avergonzarnos, sino para amonestaros como hijos míos amados, para que no se dejaran mover de ser perfectos en Dios, de perdonar, de no contestar lo mismo. Esa es la doctrina de la gracia y de la demostración del amor de Dios en una persona. Esa es la sana doctrina. En esta enseñanza debemos permanecer en la realidad de que seamos cristianos, que somos cristianos. El llamado a ser de Jesucristo se ve en eso. El Señor, por tanto, como dije al comienzo, insiste, bendecid y no maldigáis. Cuando se practica el perdón, cuando se bendice al que lo maldice a uno, fluye la perfecta comunión con Dios. Amén. Se complementa la oración, digámoslo así. La espiritualidad se hace evidente, se vuelve un fruto, una realidad, una acción. Se recrea la palabra de Dios en la acción de uno. ¿Amén? Toma vida. Y entonces se puede decir que el fruto del Espíritu se hace manifiesto en el verdadero creyente. Finalmente, hermanos, dice San Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y miren para qué nos eligió. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Queremos respuestas a nuestras oraciones, produzcamos el fruto, bendiciendo y no maldiciendo, amén, perdonando y amando incluso a nuestros enemigos. El verso 17 dice así, esto os mando, que os améis unos a otros. Y ahí no nos dice solamente al que te cae bien, unos a otros. Y de verdad que ahí está el reto. Ser cristiano no es fácil. Y para la carne es imposible. Pero con el Espíritu Santo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermano y hermana. Usted y yo hemos
elegido por Dios mismo, elegidos por Dios mismo para llevar fruto, no simplemente para llamarnos cristianos o evangélicos o para cantar y hasta bailar. No. Hemos sido elegidos por Dios mismo para llevar fruto, el fruto del Espíritu. Y para que ese fruto permanezca como testimonio de que Dios es real en nuestras vidas. En otras palabras, elegidos para bendecir también a otros. Por tanto, el mandato del Señor Jesucristo, tu Señor y mi Señor, es bendecid y no maldigáis. El Señor les bendiga, hermanos, y el Señor nos ayude. Amén.